Hola, mi nombre es Daniel, soy abogado, me desempeño en el Fuero Penal de la Provincia de Buenos Aires como defensor oficial y soy docente universitario en litigación y en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires. Hago esta introducción porque a partir de un montón de consultas que recibí en estos días decidí hacer este video para hablar un poco de qué es lo que está pasando en las cárceles y qué es lo que está pasando con las personas que están detenidas en las cárceles. Para poder explicar un poco esto, me parece que hay que dejar en claros algunos presupuestos, que por ahí quienes trabajamos en el fuero penal y quienes estamos más acostumbrados al derecho constitucional lo tenemos en cuenta, pero muchas veces la sociedad está desinformada en este sentido. Y creo que lo primero que hay que tener en cuenta es para qué se supone que sirven las cárceles. Desde 1853, que tenemos Constitución Nacional, la Constitución hace una mención específica a las cárceles. Dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias. Y dice que son para seguridad, no para seguridad de la sociedad, sino para seguridad de las personas que están adentro de la cárcel. O sea, dice para seguridad de los reos detenidos en ellas. Y no dice específicamente para qué sirven, pero sí dice para qué no sirven. Pues dice las cárceles no son para castigo. Más allá de que socialmente nosotros entendemos que la cárcel funciona como un sistema de castigo, la Constitución dice que no son un castigo. Si bien después a través de lo que son las leyes de ejecución se ha regulado para qué sirve la cárcel en Argentina, por lo menos legalmente, y la idea es que sea una forma de resocialización, no fue hasta el año 1994 cuando se incorporan tratados internacionales sobre derechos humanos con la misma jerarquía que la Constitución Nacional, a través del artículo 75 y 22, que a nivel constitucional tenemos un sentido para las cárceles. Esto surge fundamentalmente del artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que la cárcel es para reforma y readaptación social de las personas que están detenidas. Más allá de que podríamos discutir legal o sociológicamente cuál es el sentido de la reforma y la readaptación social, la idea que hay detrás de esto es que una persona que cometió un delito ingresa a la cárcel realiza un proceso socioeducativo sobre esa persona y esa persona cuando sale de la cárcel está preparada para vivir en sociedad sin la necesidad de volver a cometer un delito. Bien, esto es como debiera funcionar en la teoría y es lo que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes dicen que debiera ocurrir con la cárcel. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que las cárceles no son ni sanas ni limpias, que cualquier persona que pasa por adentro del sistema carcelario efectivamente lo vive como un castigo y que cuando salen de la cárcel no tienen ningún tipo de herramienta en general para poder llevar adelante una vida en sociedad que lo aleje de la delincuencia. Más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque creo que como sociedad hay una cuestión que perdemos habitualmente de vista y es que las personas que entran a la cárcel en algún momento salen. O sea, más allá de que hay sectores de la sociedad cuya forma de pensar entiendo pero no comparto, que creen que la cárcel es un depósito de gente mala y que por ser gente mala hay que tratarla mal, lo que no se tiene en general en cuenta es cómo va a reaccionar esa gente a la que trataste mal durante los años que está dentro de la cárcel cuando salga. Y este es un problema bastante grave porque genera un círculo vicioso. Si la respuesta que le da la sociedad a una persona que delinquió es violencia, lo más probable es que cuando esa persona vuelva a la sociedad, porque va a volver, reaccione con violencia frente a la sociedad y le devuelva a la sociedad la violencia que recibió del Estado, porque en definitiva la cárcel es una representación del Estado. La cárcel es una representación pequeña de lo que es el resto de la sociedad. Si nosotros tenemos una sociedad corrupta, anómica, violenta y sin perspectiva de futuro, las cárceles son corruptas, anómicas, violentas y sin perspectiva de futuro. Entonces, creo que lo primero que hay que tener en cuenta para poder analizar qué es lo que pasa en las cárceles es que todas las personas que están adentro de la cárcel en algún momento van a salir. Todas no, a ver, hay una pequeña porción de ellos que probablemente estén condenados a prisión perpetua. Quienes están condenados a prisión perpetua, como la palabra lo indica, van a estar perpetuamente ahí. Más allá de que exista alguna posibilidad de que en algún momento salgan, eso va a ocurrir durante muchos años y no es una obligación, sino una posibilidad. Bien, esto también se podría discutir legalmente, pero me parece que no es el tema de, por lo menos de este video. Entonces, sabiendo cuál es el problema, o sea, que las cárceles no funcionan para lo que debieran funcionar, hay que dividir a las personas que están adentro de la cárcel en dos grupos. Están aquellos que efectivamente ya se encuentran condenados por un delito y saben cuánto tiempo van a estar adentro, o sea, los que se le impuso una pena, y hay otras personas que están
presas por las dudas, lo que se llama con prisión preventiva, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no tuvieron un juicio en el que se los declare culpables, por lo tanto, como dice la Constitución y los tratados internacionales, tienen que ser tratados como inocentes, ¿sí? Porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero que igual están presos. Esto debiera ser una excepción, pero la realidad es que la mayoría de las personas que están presas en Argentina están presas sin tener una sentencia firme, o sea, sin haber pasado por un juicio y tener una sentencia firme que diga cuánto tiempo van a estar ahí adentro, ¿sí? Durante los últimos 10 años, me atrevo a decir, la población carcelaria se ha incrementado paulatinamente hasta llegar a un punto, y voy a hablar ahora concretamente de la provincia de Buenos Aires, que es donde empieza todo este tema que ahora está en todos los medios de comunicación. La provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente antes de empezar la pandemia, tenía aproximadamente unos 50.000 presos y tiene capacidad de alojamiento para entre 25 y 30.000. Los números se discuten, algunos dicen más, pero pónganle 30.000. O sea, tiene un excedente de población de casi el 75% de lo que debería tener, ¿sí? O sea, tendría que haber 30.000, hay 50.000. Esto había sido advertido ya antes de la pandemia por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que empezó a recomendar en el año 2019, a través de una resolución, a todos los jueces que revisen la situación de las personas que estén detenidas y que solamente estén detenidos aquellos que efectivamente tengan que estarlo. ¿Quiénes son los que tienen que estar detenidos? Los que están cumpliendo pena, o sea, que ya fueron condenados, y los que todavía no están cumpliendo pena, pero que cumplan uno de los dos requisitos que tiene que existir para la prisión preventiva. El primero, que en caso de que se le den la libertad haya peligro de que se fuguen, y el segundo, que en caso de que se le den la libertad pueda llegar a entorpecer la investigación, ¿sí? O sea, pueda llegar a influir de alguna forma para que la investigación se ensucie, por decirlo vulgarmente. Estos son los dos requisitos que están contemplados en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para que una persona esté presa aún si todavía no tiene una condena. ¿Bien? O sea, una persona que todavía es legalmente considerada inocente puede estar detenida si hay peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que todavía no tuvo un juicio en donde se discuta si eso no es culpable. Y habitualmente me preguntan, che, ¿y son muchos los casos en donde una persona llega a juicio y termina siendo declarada no culpable? Sí, son muchos. Son muchos. Para mí uno ya es mucho, porque si una persona estuvo presa y después le termina diciendo, che, mira, perdoname, la verdad que no tendría que haber estado presa porque no tenemos pruebas para decir que vos cometiste un delito, uno es un montón, pero son muchísimo más que uno. Pasa muy habitualmente. Entonces, frente a esta situación de sobrepoblación, la sobrepoblación no solamente genera hacinamiento entre las personas que están dentro de la cárcel, sino que repercute en un montón de cosas, en problemas de alimentación, en problemas de higiene, en problemas de atención sanitaria. ¿Por qué? Porque la estructura del servicio penitenciario está prevista para atender a determinada cantidad de detenidos. Si esos detenidos son más que los que está previsto, no alcanza la comida, no alcanzan los médicos, no alcanza el lugar, no alcanzan las camas, no alcanzan los colchones, no alcanzan las frazadas. Entonces se produce toda una cadena de inconvenientes que empiezan a afectar a las personas que están presas, ¿sí? Y volvamos a pensar en lo que dije al principio, esas personas están presas, están sufriendo, ¿sí? Probablemente muchos de ellos cometieron delitos y tienen que estar en la cárcel como consecuencia del delito que cometieron, ¿bien? Ahora bien, si lo que el Estado le devuelve a esa persona es sufrimiento, odio y violencia, insisto, cuando salgan van a tener sufrimiento, odio y violencia que lo van a repercutir sobre todo el resto de la sociedad. Entonces, frente a esta situación de hacinamiento que repercute sobre alimentación, higiene y atención sanitaria, cuando se inicia la pandemia, o sea, cuando la pandemia empieza a ser un peligro cierto para la República Argentina, así como es un peligro para las personas que estamos afuera, es un peligro también para las personas que están adentro, con un agravante, que las personas que estamos afuera, si el Estado nos dice no salgas y vos salís, es una decisión tuya la posibilidad de enfrentarte al contagio. Ahora, las personas que están adentro de la cárcel están a absoluta y plena disposición y disponibilidad del Estado. O sea, todo lo que hacen y dejan de hacer, todo lo que no pueden y no pueden hacer, está administrado por el Estado. Solamente pueden comer aquello que le da el Estado, solamente se pueden vestir en función de lo que el Estado permite que ingrese, solamente los puede ver un médico si el Estado le brinda ese médico. ¿Por qué? Porque no pueden salir a buscarlo. Entonces, este cuadro sumado al hacinamiento hace que si en algún momento el virus entra a la cárcel ya sea por la visita de algún familiar, por algún médico que trabaja en un hospital y además después trabaja en la cárcel, por personal del servicio penitenciario, pone en peligro no solamente a los presos, sino también a los agentes penitenciarios que trabajan con ellos, ¿sí? Que además tienen un contacto muy estrecho.
Entonces, esta situación evidencia aún más una sobrepoblación que no es una cuestión nueva, sino que se viene dando desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Qué hizo la provincia de Buenos Aires con esto? El procurador emitió muchas resoluciones, ¿sí? A ver, no solamente esto se tiene que analizar a nivel interno, hay resoluciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para la ONU, la Alta Comisionada, porque es Michelle Bachelet, del Subcomité contra la Tortura de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya había resoluciones anteriores de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En todo ese marco, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Ejecutivo Provincial, o sea, todos empiezan a emitir resoluciones para hacer algo para prevenir la pandemia. En ese marco, el procurador de la provincia de Buenos Aires, que es el jefe de los fiscales y de los defensores a la vez, esto es un problema, emite una resolución, que es la resolución 158, que nos dice a los defensores, pidan que la población de riesgo pueda cumplir la prisión en su casa. Y le dice a los fiscales, cuando llegue un pedido de esos, analicen en función del riesgo que corren esas personas dentro del servicio penitenciario. ¿Quiénes son las personas que corren riesgo? Las que viene diciendo la Organización Mundial de la Salud, mayores de 70 años, que tengan enfermedades preexistentes, que estén inmunodeprimidos, que tengan afecciones pulmonares, etcétera, etcétera. Y a eso se agregan las mujeres embarazadas y las mujeres que viven adentro de la cárcel con sus hijos, porque hay mujeres que viven adentro de la cárcel con sus hijos, o sea, hay chicos que no cometieron ningún delito que viven adentro de la cárcel. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Bueno, serie de pedidos de los defensores oficiales, pedidos ante las cámaras y termina coronándose con un pedido de habeas corpus colectivo ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Ese Tribunal de Casación fue resuelto en forma unipersonal por una serie de disposiciones que creo que no vienen al caso, y lo que resolvió el juez en ese habeas corpus es que las personas que están acusadas de delitos leves, y ahora voy a explicar un poco a qué se refiere con esto, y que además estén incluidas dentro de los grupos de riesgo, o sea, de personas que sean especialmente vulnerables frente a la pandemia, tienen que cumplir lo que estén cumpliendo, prisión preventiva, condena, lo que sea, en su casa, ¿sí? O sea, delito leve más grupo de riesgo, que lo cumplan en su casa. Si vos sos parte del grupo de riesgo, pero cometiste un delito grave, en ese caso va a haber que analizar la situación particular. O sea, o está sospechado de cometer un delito grave, porque acá tengan en cuenta que hay un montón de gente que está sospechada porque todavía no tuvo juicio. Entonces, hay que analizar la situación en particular, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la proporción del riesgo que se te genera a vos por la enfermedad que tengas? Y cuál es el riesgo de que cumplas en detención domiciliaria. Y dijo en esa resolución que hay que tener específica atención respecto de la situación de las víctimas de los delitos que se le imputen a esas personas acusadas de delitos graves, ¿sí? Y que además, en el caso de que esa persona sea enviada a la casa, hay que tomar medidas para resguardar a la víctima. Acá voy a hacer otro paréntesis que tiene que ver con cuál es la responsabilidad de los jueces respecto a las personas que salen de la cárcel. La Constitución Nacional es bastante clara, que dice que cualquier medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificar a una persona detenida más allá de lo que la propia medida exija es responsabilidad del juez. O sea, el juez, que es la persona que ordenó que esa persona esté dentro de la cárcel, es responsable por lo que le pase dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado. Sin embargo, el juez no es responsable por lo que haga después, ¿sí? La seguridad afuera de la cárcel no es una responsabilidad del juez, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo a través de su agencia de seguridad, ¿sí? Entonces, cuando un juez ordena una libertad, puede ordenar medidas de resguardo de la víctima, y quien tiene que ejecutar esas medidas de resguardo de la víctima es el Poder Ejecutivo. ¿Qué otra cosa ordenó el juez de casación en esa resolución? Que en los casos de personas que lleven más de 2 años detenidas sin juicio, se revalúe la prisión preventiva. O sea, que se revise si se justifica que siga estando detenida más de 2 años sin que se haya podido hacer el juicio para determinar si es culpable. Y además dijo que aquellas personas que estén a menos de 6 meses de recuperar su libertad, o sea, que estén cumpliendo pena y estén a menos de 6 meses de recuperar su libertad, ya sea por cumplimiento de pena, por libertad asistida o por libertad condicional, si reúnen todas las condiciones que tienen que reunir, buen concepto, buena conducta, que tengan un lugar a donde ir, que tengan contención familiar, etc., en ese caso, el tiempo que le falta, que es menos de 6 meses, que lo cumplan en detención domiciliaria, ¿sí? Eso es lo que se resolvió en este habeas corpus.
pregunta que venía después de esto, ¿qué son delitos leves? Bueno, delitos leves son delitos que tengan una escala penal o una pena, si ya están condenados, muy baja. Delitos que no hayan afectado la vida o la integridad sexual, o sea, cuando uno comete un delito puede afectar la propiedad, la vida, la integridad sexual, el honor, la autoridad del Estado, hay un montón de bienes jurídicos que se protegen. Si el bien jurídico protegido no es la vida o la integridad sexual o la libertad de otra persona, podría ser considerado dentro de un delito leve. La forma en la que se cometió el delito, ¿sí? No es lo mismo robar plata a través de manotear una cartera que robar plata utilizando un arma o habiendo disparado un arma o habiendo golpeado a la persona o entrando a la casa de la persona. O sea, si dentro de la modalidad de comisión del delito, las modalidades graves quedan excluidas dentro de los que son delitos leves. Y además, en todos los casos dice, hay que tener en cuenta, y se trata de un delito de los considerados de género, la situación de la víctima, ¿sí? Para evaluar si es grave o no es grave. Acá hay que hacer una división, porque la mayoría de los delitos considerados de género tienen penas muy leves, amenazas, lesiones leves, no así los abusos sexuales y los feminicidios, obviamente, o tentativa de feminicidio, pero bueno, en estos casos que son delitos leves de género, hay que tener en cuenta especialmente la situación de la víctima, insiste el juez de ejecución. Esto pasó a nivel provincial. A nivel nacional, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Nacional de Casación Penal toma en base todas las resoluciones que dije, Poder Ejecutivo Nacional, organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y establece a partir de eso que el COVID-19 genera un riesgo particularmente alto ante la situación de sobrepoblación carcelaria. Que se puede producir un foco de infección, ya sea sobre la población vulnerable o sobre otros detenidos o incluso el personal penitenciario que trabaja dentro de las unidades. Entonces recomienda, porque no tiene facultades de obligar a nadie, que los jueces cooperen para reducir la sobrepoblación, atendiendo especialmente la situación de los detenidos que están en grupos de riesgo, ¿sí? O sea, esas personas que si se llegan a infectar adentro de la cárcel, es muy probable que se mueran. Y acá viene la pregunta, bueno, pero afuera de la cárcel también se pueden contagiar. Sí, afuera de la cárcel también nos podemos contagiar, pero afuera de la cárcel el contagio no es responsabilidad del Estado, adentro sí. Y eso al Estado no solamente le representa responsabilidad internacional, sino que le puede representar plata. Porque si el Estado te tiene que cuidar y no te cuida, vos después podés mandar al Estado por eso, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces hay que tomar un poquito esto en cuenta, que es la responsabilidad del Estado con las personas que están privadas de la libertad. Me dirán, pero el Estado también tiene la obligación de cuidarme. Sí, el Estado tiene la obligación de cuidarme, por supuesto, en materia de seguridad. Ahora, hay un montón de gente que comete delitos que está suelta. Y nada puede garantizar que cuando una persona quede en libertad vuelva a cometer delito o no lo vuelva a cometer. Entonces, todas estas son situaciones que inevitablemente podrían llegar a pasar, ¿sí? Y esto pasa porque vivimos en una sociedad violenta. No porque tengamos más o menos personas privadas de la libertad. Está claramente demostrado que independientemente de la cantidad de personas que tengamos presas, no se modifica la situación de inseguridad. De hecho, creo que es muchísimo más fácil decir que la inseguridad es culpa de los delincuentes o que la inseguridad es culpa de los jueces y no decir que la inseguridad es culpa de la desigualdad o de la pobreza, porque son cuestiones estructurales que son mucho más difíciles de resolver. ¿Sí? Si yo digo que la inseguridad es culpa de un juez que liberó a un delincuente, corro al juez del medio, le echo la culpa, le pongo en la tele y se acabó el problema. Si yo digo que la inseguridad es culpa de la desigualdad y la pobreza, tengo que establecer políticas de Estado a mediano y largo plazo para solucionarlo y eso sale mucho más caro y lleva mucho más tiempo. A partir de toda esta situación y de este cúmulo de normas, resoluciones, leyes y recomendaciones y demás, la población carcelaria, y además del ingreso al virus dentro de los establecimientos carcelarios, la población carcelaria se empieza a poner nerviosa. ¿Por qué? Porque en la tele empiezan a decir que sale todo el mundo y la realidad es que no sale todo el mundo. Los que salen son muy pocos, los que salen son con prisión domiciliaria. ¿Cómo es? Entonces empiezan a reclamar, bueno, ¿qué pasa con esto? Y a partir de eso, bueno, vimos el motín y demás, y a partir del motín, del de Devoto, que fue por ahí el más conocido, más allá de que hubo en un montón de lugares del país, se llegó a un acuerdo entre distintos sectores que intervienen en la negociación para que se analice la situación de riesgo, la situación específica de las personas que están ya en tiempo de quedar en libertad por libertad condicional o libertad asistida y que sin embargo siguen detenidas, para analizar por qué motivos siguen detenidas. Las personas que estaban con salidas transitorias y se les suspendieron por el coronavirus, porque se suspendieron las salidas transitorias.
las personas que tienen delitos bajos y están en prisión preventiva, o que delitos leves, perdón, están en prisión preventiva, o que llevan más de 2 años en prisión preventiva, y que se analice la situación de las mujeres embarazadas y con niños, ¿sí? ¿Por qué quiero explicar todo esto? Porque hay un complejo normativo que hay que aplicar a esto. Hay que aplicar a la situación de las personas que están detenidas en cárceles. También en comisarías, ¿sí? Pero lo cierto es, primero, que no está saliendo todo el mundo. Segundo, que es probable que estén saliendo personas que hayan cometido delitos graves. Pero es probable también que estén saliendo porque hayan cumplido su pena o porque estén en condiciones de recuperar su libertad porque acceden a la libertad condicional, a la libertad asistida, o que tengan una enfermedad realmente grave que haga que en caso de enfermarse se mueran dentro del servicio penitenciario, y porque el peligro esté reducido a través de una prisión domiciliaria, ¿sí? Porque acá en ningún momento se habla de descarcelaciones ni de libertades plenas, se habla de detenciones domiciliarias, o sea, que la persona siga presa adentro de su casa, con lo cual si sale de su casa lo denuncian y vuelve a estar detenido. Es tan simple como eso. Son muchas las cosas que se están diciendo en la televisión. Y hago este video para entender, para tratar de explicar desde otra perspectiva un poco un montón de cosas que suceden en torno a las personas que estén privadas de la libertad. Va a haber un montón de gente que no esté de acuerdo conmigo, los entiendo, aunque no comportamos las ideas. Y si tienen preguntas, no duden en hacerlas en los comentarios del video. Les agradezco mucho la atención y perdón por la extensión, pero son muchas cosas las que creía que necesitaba tratar.